Bien, clase número 9 de este curso sobre el árbol de la vida. Entramos hoy a la tríada intermedia conformada por las sefirot de Gesed, Geburah y Tiferet. Vamos a señalarlo en pantalla. Esto es lo que llamamos la tríada intermedia. Gesed, Geburah y Tiferet. Bien. Pudiéramos llamarle también en alguna forma a esta triada Yetzirah de Yetzirah. ¿Ok? Pudiéramos llamarle Yetzirah de Yetzirah debido a que esta es la triada más importante dentro de lo que es el árbol de la vida. Esto se debe a que es el núcleo como tal de la psique, aunque cuando estudiamos vimos que la psique se encuentra en Binah. Sin embargo, desde la sabiduría de la Kabbalah, va a haber un detalle acá, y es que el centro emocional va a ser la Tiferet. Y decimos en la Kabbalah entonces que el corazón piensa. Nos referimos a la Kabbalah, en la Kabbalah no a emociones, sino a los pensamientos del corazón. Esto es importante que lo reafirmemos porque dentro de nuestro estudio vamos a notar quizá en algunos momentos que la sabiduría de la Kabbalah no hace referencia muchas veces a lo emocional como tal, de forma conceptual. Sin embargo, esto es a su vez porque se refiere a lo emocional con el concepto, los pensamientos del corazón. Bien, es importante porque es la primera triada en la cual nosotros vamos a ver la presencia como tal del principio masculino, el femenino y el punto de equilibrio. El principio masculino lo estaríamos viendo a través de la sefirá de Gesed, el principio femenino a través de la sefirá de Geburah, y el principio o equilibrio lo estaríamos viendo a través de lo que es la Tiferet. Bien, lo primero en analizar acá, permítanme ustedes hacer un cambio dentro de la imagen. Bien, lo primero a analizar dentro de esta triada, la triada intermedia, vamos a dejarla señalada, es la parte arquetípica, la esencia o sustancia de las dimensiones que conforman esta triada, la vamos a comprender o vamos a tener una idea de ellas a través de los arquetipos. Y vamos a ver la parte de los colores. Y como no hemos visto los colores correspondientes al resto de dimensiones, vamos también a emplear
el estudio de los colores en general y otros detallitos que requiero que tenga usted esta noche. Bien. A nivel de Gesed, vamos a ver Gesed con el color desde la sabiduría de la Kabbalah, blanco mezclado con plata. Eso va a ser el color de Gesed, blanco mezclado con plata. El color de la Geburah va a ser rojo mezclado con oro. Y en la Tiferet, verde. Y aquí viene el detalle, usted me va a preguntar, usted me está diciendo verde y yo estoy viendo como que esa Tiferet se ve medio amarilla. Dígame si de pronto usted es daltónico, que usted está cambiándonos los colores. Les explico qué sucede acá. El color de la Tiferet aún se debate y esto es gracias a ese conflicto conceptual entre los principios de Luria y los principios de Cordovero, donde se debate entre el amarillo y el verde. De hecho, el propio Rabbi Isaac Luria en los escritos de Aryeh Kaplan, usted se va a dar cuenta que muchas veces el propio Luria dice, bueno, amarillo o verde para referirse a la Tiferet, pero tienen una razón. El porqué del amarillo dentro de la Tiferet tiene que ver más con un tema a nivel de la parte astrológica, que ya lo voy a explicar. Pero para que entienda el sentido de los colores en la triada, vamos a verlo desde la parte amorosa. Mientras veo aquí sus rostros en la clase y se motivan un poco. Supongamos que usted va a regalar flores y de momento llega alguien, vamos con la inteligencia emocional en los colores, y le llega con flores rojas, el rojo, sangre, tiene que ver con el amor pasional. Y el amor pasional procede de la Geburah. Ya usted sabe que lo que hay, lo que usted va a conseguir en esa persona es pasión, mucho fuego, mucho entrega. Estoy dispuesto a dar mi sangre por ti. Muy pasional. Eh, Sin embargo, de pronto usted ve que la persona o llega alguien más y viene con unas flores blancas. El blanco es ese amor platónico y el amor platónico procede de Gesed, es un amor puro, etéreo. Sabe usted que va a poder conseguir ahí de pronto una relación un poco más organizada, no solo por el fuego de la pasión. Ojo, aquí estoy viendo los varones tomando notas, ¿por qué será? Y de momento usted quiere expresar un amor más maduro, bien pensado, equilibrado, con su respectiva porción de pasión y su respectiva porción de pureza. Ese amor maduro se va a expresar entonces con el verde, esas flores verdes, vivas, conscientes. Entonces, en ese sentido, es una forma de entender por qué el verde dentro de lo que es la Sefirá de Tiferet, refiriéndonos a la tríada. Ahora, para entender, voy a unir el tema de los planetas, voy a unirlo con los colores para que puedan tener toda la distribución, ¿ok? De un solo y no tenerlo separado. Les explicaba que en algunas líneas usted va a ver, por ejemplo, la Tiferet en amarillo, como en este esquema del árbol de la vida, y no está mal, puesto que desde la astrología cabalística, la Tiferet va a ser representado por el sol.
Tiferet en astrología es el sol. Entonces, el sol, amarillo, resplandeciente. Ojo, señores, el color del sol no es amarillo, ¿eh? El sol no es amarillo. Sí, esa es una ilusión óptica nuestra, pero es una forma de nosotros describir lo que estamos viendo y se le atribuye ese color a la Tiferet. Sucede que en el antiguo templo, cuando se levantaba el sol con toda su fuerza, lo primero que era notorio en todas partes era el Santorum, ¿sí? Al reflectar la luz del sol en su revestimiento. Mírelo de esta manera. Al estudiar la Tiferet, va a ver que tiene que ver un poco con la autoestima, un poco, no muchísimo, pues póngalo de esta forma, cuando se levanta ese sol interior, esa autoestima, ¿qué es lo que sucedía en el templo? Se reflejaba el Sanctus Sanctorum. Entonces, sucede que en esencia, cuando se levanta esa autoestima como tal, se revela a Dios. ¿Sí? Entonces ahí vamos entendiendo. Geset, a nivel de astrología cabalística, sería Júpiter. Y ojo acá, te dirá entonces, Geset, su color es, ¿qué vimos? Blanco mezclado con plata. Cuando vamos a ver en astrología cabalística es porque es el planeta Júpiter y resulta ser que Júpiter es el más grande, pero es el planeta más gaseoso. ¿Sí? Entonces, las condiciones de las dimensiones van permitiendo a los sabios identificar con un color cada dimensión. Luego tenemos Geburah, que va a ser el planeta Marte, el planeta rojo, que es pequeño, pero es muy condensado, tiene muchos metales pesados, ¿sí? Entonces, ahí vemos su representación. Y para ir viendo los demás, tenemos Yesod, que es la luna, tenemos Nexa, que es Venus, lo vamos a representar con un color rosa claro, Hot, que es Mercurio, con un eh, color rosa, pero más oscuro, Malhut, que es la Tierra, con un color azul oscuro. Y si nos vamos a la tríada superior, vamos a ver que, por ejemplo, Jofma va a representar Urano simplemente en blanco. Simplemente en blanco. Bien, ya vieron en el árbol que les puse una diferencia. Precisamente eso es lo que nos va a abrir el camino a muchas cosas en un rato. Binah, que lo representaría Saturno, es un azul claro, pero con Binah sucede algo. Binah a nivel del árbol de la vida lo representa el universo de Briah. Y el universo de Briah va a estar simbolizado por un color zafiro, ¿sí? Ahora, también en algunos casos es un azul claro como un celeste, pero también es representado por el violeta, ¿ok? El violeta, color del universo, es un color muy místico. Ojo ahí, ¿eh? Ahora, Keter, ¿qué pasa con Keter? Keter tiene un detalle. Y es que Keter, en esencia, señores, en la tradición, si nosotros vamos a la tradición, Keter es transparente. Keter no es blanco. Keter es transparente. Y usted me dirá, ¿y el planeta? Aquí van a chocar algunas cosas, porque en la Edad Media
Keter, dentro de la tradición, en la Edad Media no tenía planeta. ¿Por qué? Porque representa que Keter es un agujero, ya lo hemos estudiado. Entonces, ¿dónde están todos esos, el resto del planeta circulando? Sin embargo, hay libros procedentes de Francia, de Inglaterra y más, que estos textos proceden de la masonería del Golden Dawn, y ellos le colocan en su interpretación del árbol de la vida a Keter muchas veces Neptuno o Plutón, ¿sí? Sobre todo Plutón. ¿Por qué en la enseñanza acá yo no se lo coloco? Pues número uno, así lo aprendí en la escuela de Kabbalah, y la tradición en la Edad Media no le colocaba. Aparte, Keter en definición es simplemente un agujero, no hay necesidad de colocarle como tal un planeta. Lo mismo sucede con Da'at. A Da'at muchas veces en esas mismas líneas místicas le ponen eh, a Neptuno, pero Da'at no es una sefirá. ¿Ok? Da'at no es una sefirá, por eso usted no la ve representada aquí. Sin embargo, en estudios muy, pero muy profundos de Kabbalah, estudios hiper avanzados, de Rabbi Isaac Luria, va a suceder que se habla de Da'at como Sefira. Pero eso es en un nivel, bueno, demasiado elevado y que requeriría un estudio más detallado. Todos los colores de la Sefirot se definen por sus vibraciones energéticas. Todos. El sabio o los sabios verificaron, según la correspondencia de la dimensión correspondiente, va a determinar el color con el que va a describirse. En el caso, por ejemplo, se me había quedado de la Yesod. La Yesod muchas veces usted va a ver que es representado con un violeta, incluso hasta con un azul claro, pero cuando usted va al estudio de la Cábala, puede también que la encuentre casi que con un color un poco naranja, pero todo varía. En los puntos donde usted vea variación en la parte de los colores, es porque la interpretación del sabio que se está utilizando es distinta a la de otro, ¿sí? Entonces, no tenga tema con ello. Pero bien, quería empezar por la parte, diría yo, más artística, pero dentro del estudio de la triada intermedia, vuelvo a señalarla por si alguien no había visto a cuáles estamos haciendo referencia. Triada intermedia es Hesed, Geburah y Tiferet. Vamos a entrar a la parte arquetípica, el arquetipo de cada dimensión. Vamos a empezar por Hesed, y es importante que prestemos mucha atención a algunos detalles acá. En la Edad Media, Hesed no era llamado Hesed, era llamado Galut, o era llamado también Gedulá, que viene de Gadol, que quiere decir grandeza. Es a partir del siglo XVI que se le va a llamar Hesed, misericordia. Con el tema de los arquetipos hay que entender que en la Kabbalah no tiene que ver con el modelo a seguir.
Oh, el arquetipo de tal Sefirá es tal personaje, entonces tengo que ser como tal personaje. No, el arquetipo en la Kabbalah no es el modelo a seguir. ¿Sí? El arquetipo en la Kabbalah realmente es un antiarquetipo. Se dice que tal personaje representa tal Sefirá porque tal personaje encarnó las clipots de esa Sefirá. Es decir, arquetipo en Kabbalah será el personaje más desequilibrado desde la Torá en esa dimensión. Es el modelo a seguir, pero en el sentido de la corrección y la corrección del propio desequilibrio, ¿no? Ahora bien, en el caso de Gesed, el arquetipo es Abraham. Y Abraham tenía tanta Gesed que a cada rato, cuando nosotros leemos los escritos de los sabios, la propia Torá, el tipo a cada rato tenía gente en la casa. Él mantenía lo que le vamos a llamar Gesed de Abraham, es esa misericordia de Abraham, esa misericordia excesiva, esa misericordia extrema, a tal punto que no había privacidad. Y luego en la propia casa, y luego vamos a ver, ojo, en la historia, lo que sucedió con Isaac, producto de ese mismo desequilibrio. Entonces, el arquetipo de Abraham, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra el peligro de no tener límites en nuestra misericordia. ¿Ok? Vamos a ver los arquetipos primero y luego vamos a entrar en la sustancia plena de cada dimensión. Bien, estoy dando como que lo bonito primero. Ya verán por qué. Tenemos Geburah. El arquetipo de Geburah va a ser Yitzhak. El arquetipo de Geburah va a ser entonces Yitzhak, debido a que en la Akedah Yitzhak, que es la Akedah Yitzhak, es el sacrificio de Isaac, sin embargo, deberíamos llamarlo eh, la atadura de Isaac, porque en esencia nunca fue sacrificado como tal. La tradición enseña algo muy importante, que es lo que nos va a brindar un poco de idea con respecto a por qué es el arquetipo. Sucede que cuando nosotros miramos a Isaac, nos vamos a encontrar con que según la tradición, tenía 38 años al momento del, entre comillas, sacrificio. Es decir, él era consciente de sí mismo de ir al sacrificio por la divinidad. Y esa idea de sacrificarse por la divinidad es el fundamento religioso. Lo voy a volver a repetir porque ya aquí como que el vaso se hizo grueso, el trago se hizo amargo. Y hay que tomar con Carmela esta situación. A ver, arquetipo de Geburah, Yitzhak. Ya vimos que a nivel de Gesed, el arquetipo es Abraham,
Su exceso de Gesed ha sido visto desde la Cábala como un desequilibrio que impedía que hubiese privacidad, ¿sí? El no ponerle límites a la misericordia. Pero cuando entramos a Geburá, encontramos la idea de un sacrificio, pero resulta que quien se va a sacrificar o a quien van a sacrificar no es un niño, es un hombre, que ni siquiera es un joven, es un hombre de 38 años que está yendo conscientemente a sacrificarse por la divinidad. Y esa idea de sacrificarse por la divinidad es el fundamento de lo religioso. Nadie tiene que sacrificarse por la divinidad. Esa idea es un desequilibrio. ¿Sí? En la Edad Media aparece lo que se conoce como el Kiddush Hashem, la santificación del nombre. También aparece esa parte de la martiriología, que luego todo eso se va a venir abajo gracias a Maimónides, que dijo que hay que preservar la vida. Es Maimónides quien va a tumbar esta idea, ojo, Siempre hubo tensión dentro de la teología judía y por consiguiente dentro de la Kabbalah con el tema de que si para santificar el nombre de Dios había que sacrificar la vida o había que preservar la vida. En una primera parte de el martirio, por decirlo así, de ese martirologio, creo que sería el concepto, olvidé cómo se pronunciaba. Vamos a ver los macabeos hasta la Edad Media. Sí, en la primera parte, hasta la Edad Media, vemos esa actitud, donde luego es el propio Maimónides quien va a cambiar esa visión y también va a cambiar con ello la teología en sentido de lo que nosotros conocemos como Pikua Nefesh. La vida está por encima de todo. Hay que preservar, hay que salvar la vida. ¿Qué pasa con este arquetipo de Isaac? ¿Por qué es el arquetipo de Geburah? Que representa todo lo contrario a lo que Geburah es o debería ser. Este arquetipo dice que no hay que perder la vida por Dios, sino salvarla. Nada de inmularse por Dios. ¿Sí? Nada de eso. Y ahorita salen con, con la idea de voy a hacerme mártir para santificar el nombre. Nada que ver. Isaac representa esa persona que no le importa nada con tal de sacrificarse por lo divino. Eso significa que es una actitud, no quiero herir susceptibilidades, estamos estudiando desde el sentido místico, es un fanático. Pero ¿y cómo es posible que te esté diciendo esto de uno de los patriarcas? Y hoy es increíble lo que usted está diciendo, pues arquetípicamente desde el árbol de la vida, él se encuentra situado en Geburah por su actitud fanática. Era un fanático que se quería inmolar y Dios mismo se lo impide. No hay necesidad de que pierdas tu vida a causa del Creador. Oh, oh.
Y ahí van a nacer una serie de discusiones dentro de la tradición en las cuales no voy a entrar. Vamos a pasar a la Tiferet. El arquetipo de la Tiferet va a ser Jacob. Y sucede algo en este arquetipo que no sucede en el resto, de ninguno de los del árbol de la vida, solamente en el de la Tiferet, solamente en Jacob, y es que es el único personaje que su identidad en un momento de la historia va a cambiar. Sí, va a cambiar, ya no se va a llamar Jacob, se va a llamar Israel. Sucede que el nombre Jacob viene del concepto hebreo Eker. Eker. Vamos a colocárselo aquí en el chat. Este concepto señala algo muy interesante, porque Eker en hebreo es el concepto que utilizamos para referirnos a una persona muy insinuosa, una persona que da muchas vueltas, que no va al grano, enreda y enreda hasta conseguir lo que quiere, ¿ok? No sabe ir de frente. Y vamos a ver esa actitud en Jacob, respondiendo a la raíz de su nombre. Entra y roba la primogenitura. El término de esa historia va a ser Jacob encontrándose con uno más insinuoso que él. ¿Quién fue? Su suegro. El suegro termina dejándolo sin hacha, sin cuchillo, sin calabaza y sin miel, porque le dice, haces esto y yo te voy a dar una de mis hijas. El tipo trabajó esperando a X hija y resulta ser que luego que culmina ese periodo de 7 años, le dan a la que él no amaba. Pero ojo acá, que hay un detalle allí, porque resulta ser que Jacob se dio cuenta fue al amanecer. La pregunta del millón es qué hizo Jacob durante toda la noche con la que él no quería. No vamos a entrar allí. Tarea de investigación. ¿Qué estuvo haciendo Jacob durante toda la noche que no pudo reconocer que no era Raquel? ¿Dónde tenía la cabeza Jacob? Entonces, sucede que en esencia Labán nunca le mintió, porque cuando usted lee el texto le dijo, te daré una de mis hijas, y él lo cumplió. Él nunca dijo, te voy a dar a fulana de tal, sino te voy a dar a una de mis hijas. Fue Jacob que insinuó, se encontró a uno más insinuoso que él. Esto, entre otras cosas que él vivió, hicieron que se diera cuenta que tenía que rectificar, porque al final ser tan insinuoso, tanta insinuación, le impedía conectarse de forma directa y consciente con la divinidad. Hasta que lo vemos en el escenario donde algunos dicen que luchó, cuando vemos la lucha del ángel en Peniel, algunos dicen que estaba luchando contra su propia sombra. Yo personalmente no veo allí ninguna sombra como tal, pero lo importante de esa lucha al final es que se logra un trabajo interno que da como fruto el cambio del nombre, y al cambiar el nombre estamos entendiendo que la forma en sí en que se revela la luz o la energía está cambiando. Vamos a ver que va a ser llamado a partir de ese momento Yisrael, atributo que la Kabbalah no le va a llamar Yisrael, sino que para la Kabbalah es Yatshar El. Repito, y lo voy a escribir acá
en las dos formas que usted lo va a ver. Puede ver así o también así. Yashar el es la forma en la que la Cábala se refiere al concepto Yisrael. ¿Sí? Esto lo obtenemos a través de la permutación de las letras del nombre Yisrael. Entonces, ¿qué quiere decir Yashar el? Yashar el quiere decir conexión directa con la divinidad. Pasó de ser Jacob, Eker, insinuoso, a ser Israel, Yasharel, uno que tiene conexión directa con la divinidad. En este punto vamos a ver que él pasó de ser alguien que se daba muchos rodeos y muchas vueltas a alguien que iba de forma directa, al grano, a lo que tenía que. ¿Sí? Y ojo acá, hay que ir en línea recta cuando miramos el árbol de la vida para poder llegar a Keter. Si usted ve dónde se encuentra la Tiferet, si sigue el camino en línea recta, conecta con Keter. Entonces, esto va a hacer que para la sabiduría de la Kabbalah, Israel no tiene que ver solo con un pueblo. Para la Cábala, Israel como tal no es un pueblo. Israel es Yachar El. Tiene que ver con una actitud especial de comunicación y contacto directo, sin intermediario, con la divinidad. Lo cual quiere decir que dentro del misticismo judío, cualquier persona que conecta sin intermediario, de forma directa, con la divinidad, es Israel. Y cuidado que lo que estoy diciendo es un poco peligroso, lo voy a volver a repetir, porque usted va a ver muchos primos del otro lado, par de musulmanes, par de árabes, que en esencia son Israel. Usted va a ver en otras culturas gente que en esencia son Israel. Cuidado que se va al Amazonas y se encuentra Israel en el Amazonas. Porque desde la Kabbalah es Yashar El. Cualquier persona que conecta de forma directa, sin intermediario con la divinidad. Entonces esto no abre la puerta para entrar en la sustancia de cada dimensión. Y vamos a entrar primero en la sustancia de Gesed. ¿Estamos listos? Lo primero es que el equilibrio de la misericordia reside en que uno es misericordioso con los demás en la medida que uno lo es con uno mismo. La misericordia no es hacia los otros, ¿ok? Sino que es hacia los otros desde mí, o hacia los otros y hacia mí, o hacia mí y hacia los otros. Hay un paralelismo acá. Por lo tanto, vamos a ver que el estudiante practicante de Kabbalah va a cambiar el concepto de Beaftalere a Hakamoja, es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo va a reemplazar por el de ser misericordioso conmigo y con los demás. Hasta ahora se oye muy bonito, pero si soy duro conmigo y soy misericordioso con los demás, desde la Kabbalah me estoy humillando, estoy siendo indigno para mí mismo. Y cuidado que el que es indigno para sí mismo, hay ciertas esferas y escenarios a los que usted quizá esté supuesto
a acceder que no va a poder acceder. Porque la conciencia para estar allí requiere que usted sea digno para sí mismo. Y ser digno para sí mismo no es ser duro conmigo y ser misericordioso con el mundo, pero tampoco es ser misericordioso conmigo y ser duro con los demás, porque en este caso tú estarías siendo muy severo. Narcisismo. Entonces, cuidado con ambos extremos. La misericordia puede ser vista como compasión y por ello es que tiene un grado de responsabilidad, por lo cual Gesed tiene límite. Ejemplo, vamos desde la ley talmúdica a ver un ejemplo. Si una persona, y les voy a hacer esta pregunta y quiero que me respondan, una persona se levanta una mañana, hay una situación crítica eh, y la persona se levanta y dice, yo quiero donar todo lo que tengo para ejercer misericordia. ¿Qué ustedes opinan de ese acto? Efectivamente, no hay misericordia, eso está prohibido. La misma ley declara, y esto es bueno que usted lo aprenda, que debes dar el 10%. Y algunos rabinos permiten unas corrientes, y en casos muy específicos donde usted tiene esa fuerza, el 20%. En la cábala no es misericordia dar todo en caridad y dejar a los tuyos en la calle o quedarte tú en la calle, no. Porque la misma Torá te dice el 10% y dentro de las discusiones rabínicas dicen hasta el 20% muchas veces. Pero no es dar todo y quedarte en la calle, porque entonces estamos siguiendo algún tipo de ruta un poco ascética quizá. Y volvemos a lo mismo de que no es necesario sacrificar la vida por el Creador. La misericordia con el prójimo debe ser simultánea y acorde a la misericordia que tengo hacia mí mismo. Porque no podemos dar desde la Kabbalah Torah lo más de lo que se recibe. Yo no puedo estudiar para 4 horas y querer dar 12 horas de clase. El límite de mi misericordia es mi límite hacia los demás. Por eso es que, a ver, la acá y la caridad, ¿por qué se dan? Nosotros miramos la Mishnah, miramos Talmud, miramos Gemara, miramos los comentarios de los sabios en torno a la ley y nos va a dejar claro que la acá y la caridad no se da por el necesitado. Nosotros no debemos de dar acá ni caridad porque alguien lo necesita. Es que necesita, entonces yo voy a dar una acá. No, no hay ningún mérito ahí como tal. La acá y la caridad se da porque yo necesito probar mi misericordia al cumplir un precepto. Yo necesito probar mi nivel, mi grado de misericordia, de apego a lo material, de conciencia aumente sobre lo material a través del cumplimiento del precepto. El precepto no tiene que ver nada con el prójimo, tiene que ver conmigo. Entonces, ojo con eso, ¿eh? No, apareció una necesidad, entonces ahora vamos a darse de acá porque ahora apareció. O sea que si no hay una necesidad, tú no ejerces justicia. Cuidado, mucho cuidado.
O sea, no hay nadie que esté viendo que hay una necesidad, entonces voy a cuidado. Tener tiempo para otros y no para uno mismo, eso no es misericordia, eso es egoísmo. Y todo esto es parte de la cábala, esto es cábala. Lo que pasa es que vuelvo y digo, el estudio de la cábala inicia por el árbol de la vida y creo que en esta clase pudiéramos decir es la número 9. Si le sumamos las 4 de inducción, estamos en la número 13. Creo que ya usted ha entendido que la cábala definitivamente no es lo que vemos en las redes. Entonces, para dar bien hay que estar fuerte y para estar fuerte hay que darse a uno mismo. Voy a volver a repetirlo porque eso hoy día parece que no suena muy espiritual, pero es un principio fundamental en la Kabbalah. Para dar bien hay que estar fuerte y para estar fuerte hay que darse a uno mismo. Por eso es que de hecho enseñan los sabios, y yo hablaba con una persona, un judío, y me decía, Anthony, está prohibido enseñarle al pobre. Y yo le he repetido mucho porque me marcó. O sea, todavía quizá no lo termino de asimilar. Anthony, está prohibido darle al pobre. Yo como que, ajá. Luego estoy de una maestra judía que es de España, o vive en España, y en un momento ella dice, la cábala no se enseña gratis, la Torá no se enseña gratis, pero tampoco necesita ser cobrada. Me terminaron de rematar. Espérate, o sea, no se le puede dar a un pobre, o sea, no se debería, porque el pobre es pobre, me dijo el judío, y también lo escuché de una rabaní, porque usa la Shon Hará, practica la In Hará, o sea, es su forma de ver la vida lo que lo tiene en ese estado. Pero entonces luego tú me dices que tampoco ni se cobra ni se da gratis. Entonces, ¿qué hago? Dice, no, la cábala es la sabiduría de la Torah que te enseña a recibir y por lo tanto, el que desee recibir tiene que entender que debe dar. Solo aprende a recibir quien da. El universo solo le enseña a recibir al que da. El que no da, el universo no le da y por lo tanto no aprende a recibir. Yo dije, espera, ¿y cómo así? Es, a ver, incongruente estar estudiando la Cábala que te habla de intercambio y de balance entre dar y recibir y que yo te tenga que decir, Andoni, lo que te estoy dando tiene un valor. No, tú sabes que tiene un valor porque tú has dado el esfuerzo a través de la acción para recibirlo. ¿Te puede creer esto? Esto es una cosa, aquí yo contando las experiencias mías. Entonces ya yo estaba casi que con dolor de cabeza porque no había entendido el punto hasta que me lo explicó en ese detalle y dije, tiene sentido. Y ahí es que reside el concepto del pan de la vergüenza, que es la sensación que se genera en el alma. El ego no lo percibimos, pero en el alma, al recibir algo por lo cual no está haciendo ningún esfuerzo. Entonces, cuidado, no deberíamos sentirnos mal por entrar a cierta etapa de vida en la que reaparecemos en la escena de nuestra vida, porque a veces desaparecemos de nuestra vida, ojo, ¿eh? Tenemos un montón de actores y personajes
y nosotros no estamos ni por ahí. Y a todos se les paga y nosotros no somos los únicos que no cobramos, no aparecemos en la planilla de nuestra propia empresa. Mucho cuidado con esto, porque va a llegar un momento en el que vas a reaparecer en la escena de tu vida y va a haber una frase que es muy cliché, que la gente solemos decirla y es, ahora me toca a mí. Y no va a faltar quien diga, ojo, que eso es del ego, cuidado, porque hay que desear recibir para dar. Un momento, es que tengo la mitad de la vida dando. Le di a mis hijos, le di a la pareja, le di a mi hermano, le di a mi primo, le di. Espera, espera, espera. La cábala te dice que ese momento es el momento de reequilibrar el Gesed. Es el momento para reequilibrar el Gesed. Y esto aplica para todo. Por ejemplo, el perdón. Es que tú debes perdonar y hay que perdonar. Y sí, pero ¿cuántas veces? No va a pasar la vida entera perdonándote y tú poniendo el dedo en la llaga. Ok, 70 veces 7, pero es que 70 veces 7 es 490. Entonces, no va a haber una 91. Hay un límite. Entonces, la sustancia como tal de Gesed tiene que ver con no perderme en el otro, pero tampoco perderme en mí mismo. Yo tengo que estar presente en el otro y en mí. Y es muy fuerte esto de estar presente en el otro, porque para estar presente en el otro, primero tengo que estar presente en mí, porque eso representa reconocer un punto de contacto conmigo mismo mientras me relaciono con la otra persona, porque ese punto de contacto es el que me va a decir, llegaste a tu límite, retírate. O en este momento simplemente no puedes. Y aquí es donde entramos a la sustancia de Geburá. Geburá viene del hebreo Gibor. Gibor es fuerte. El texto hebreo dice, ¿quién es fuerte? El que se controla a sí mismo. Entonces, para el estudiante y practicante de Kabbalah, ser fuerte es autocontenerse. ¿Qué es ser fuerte? Autocontenerse. El cabalista Israel Salanter dijo, no se dice todo lo que uno piensa. Se está notando esa frase a mí. Vea, no se dice todo lo que uno piensa, dijo el cabalista. En Geburá está la retención y la canalización de las emociones. Saber recibir es Geburá, porque Geburá piensa en la vasija, pone el límite y dice el no. Y esto es importante, porque el sí, el sí te ata. Cada vez que usted dice sí, usted está diciendo acepto, usted se está atando cada vez que dice que sí. Se ata. Y ojo, porque si se ata, se adeuda. Si usted dice sí, ya se ató, ¿eh? Y queda en deuda porque se acaba de comprometer a que va a hacer algo. La pregunta del millón es, ¿y si de pronto no lo puedes hacer? Entonces, cuidado, porque el no viene de Geburá.
Él no te libera de la deuda. Él no te libera de la deuda y te libera del caos. Ahora, en este momento, usted entra en un viaje de esos que te genera el estudio de la Kabbalah y te das cuenta en cuántas cárceles te has metido por andar diciendo que sí. Y cuántas cosas quisieras tener en este momento y resulta que no las puedes tener porque estás atado a la consecuencia de un sí. Yo les he dicho, a veces es bueno, después que ustedes se sientan a estudiar, tómense una copa de vino para que digiera la situación, ¿eh? Entonces, la autolimitación es la base de la focalización de las energías. Si queremos focalizar las energías hacia un objetivo, necesitamos desarrollar autolimitación y ese es un trabajo que se hace a lo interno de la Geburah. Es decir, si yo quiero terminar todo lo que me he dispuesto a hacer en X día, necesito focalizar la energía. Y para focalizar la energía voy a tener que decir no a esto, no a aquello, no aquí, porque tengo esto, esto y esto. Geburah es saber poner límites. ¿Qué sucede cuando no ponemos límites? ¿Qué viene a ser esa carencia de límite? Esa carencia de límite, en la mayoría de los casos, es una soberbia oculta. Porque cuando la persona dice que sí, qué rico se siente ser el Mesías, el que puede resolver. Que te miren con los ojos brillosos porque tú estás resolviendo en la familia, en los amigos, en etcétera. Es muy lindo, qué bonito. Sin embargo, hay ocasiones donde el sí nos aleja de la humildad. Nos aleja de la humildad. Porque, a ver, cuando yo digo que no, encuentro humildad porque la humildad tiene que ver con enfrentarme a mis restricciones, ser consciente de mi capacidad y de mi limitación y vivir por ella. Eso es humildad. Entonces, en algún punto el ego sufre con el no porque siente la incapacidad, se restringe, pero eso es bueno. Y con un poco de entrenamiento se aprende a decir que no. Ahora, Rabbi Isaac Luria hablaba de los límites endulzados. Hay que saber endulzar los límites porque a veces son muy amargos. Porque usted se imagina tener delante al amor de su vida, a su crush, y con tal de usted tenerlo, tenerla todito, para usted solamente tiene que decir que sí a algo, pero ese sí contradice un montón de cosas que quizás tú tienes. Entonces, imagínate tener que decir que no. Es un límite que hay que endulzar, porque está bastante amargo, ¿eh? ¿Y qué es endulzar el límite? Es decir que no con dulzura, porque el que siempre dice que sí, se enferma. ¿Qué enseña la cábala? El que siempre dice que sí, se enferma. No tiene límite. El no focaliza la energía para que podamos lograr las cosas. Y la fuerza del no viene de Geburah. Hay que entender que el deseo del alma es llegar al infinito. Y muchas veces confundimos esa idea de llegar al infinito con abrir muchos frentes. Entonces me comprometo aquí, me comprometo acá, estudio aquí, estudio allá, me meto aquí, me meto allá. ¿Y cómo llego al infinito sin focalizar la energía? Necesito focalizar la energía para tener ciertos recursos personales que le permitan a mi alma
ir conectando de forma gradual y trascendente con lo infinito. Recursos que van a ser necesarios para la parte de la alimentación, la parte del cuidado físico, la parte de los materiales, la parte de vivir la experiencia de familia, la parte de vivir la experiencia educativa, la parte de viajar y adquirir variedad y libertad. Eso significa que necesito focalizar. Entonces el alma muchas veces, en su poco entrenamiento, como quiere llegar al infinito, confunde el tener muchos compromisos, el meterse en muchas cosas con estar tocando el infinito. So, cuidado, porque Geburah también es salir de la ilusión del poder y poner la energía solamente en lo que importa. Le voy a decir algo. El que entendió la Kabbalah le pone límite a sus estudios. Voy a repetir. El que entendió la Kabbalah le pone límite a sus estudios. Yo tengo en mi biblioteca libros que me han costado mucho y nunca los he leído. Estoy centrado en uno, dándole vuelta por todas partes. Y usted dirá, pero entonces eso es ego, ¿porque qué hace usted acumulando? No, yo estoy formando la biblioteca en base al sendero que sigo. El detalle sería que yo no le dedique a cada texto el tiempo y la conciencia que le corresponde, simplemente por querer decir yo sé. Entonces, el que entendió la Kabbalah le pone límite al estudio. Estoy aquí y ahora en esto. Aquí y ahora en esto. Porque para alcanzar y mantener motivación hay que tener límites. Y eso hay que curar. Entonces, cuidado porque la Kabbalah y el conocimiento místico, bien diciéndolo de una forma más universal, puede ser tan atractivo por el asunto de que el alma quiere conectar con el infinito. Pero si no está entrenada, la forma en la que va a ser es teniendo 600 escuelas en línea, ya el salario no te da para una escuela más, y por la preocupación escuchas todas y no aprendes de ninguna, y por la frustración aplicas pocas. Los canales se saturan, si lo llevo a la parte energética, y el cuerpo se contamina por las mezclas. Eso ya sería en una parte un poco más esotérica y práctica. Pero bien, vamos a ver el sentido o la esencia de la Tiferet. Hay que entender Tiferet, que es belleza o armonía. En la Tiferet vamos a comprender a mayor profundidad tanto Gesed como Geburah, porque allí está incluida la energía de ambas porciones. En la Tiferet vamos a encontrar otro arquetipo aparte de Jacob. Vamos a encontrar al rey Salomón, a Shlomo. Shlomo que viene de Shalom, el rey de paz. ¿Cuál es la característica de la Tiferet cuando está operando correctamente? Es la paz interior. Esa es la característica de la Tiferet, la paz interior. Porque la Tiferet es el yo, es el punto central de la autoestima. Ahora, la autoestima depende de Gesed y Geburah para estar equilibrada. Por lo tanto, sabemos que hay desequilibrio cuando necesitamos demasiada motivación de los demás. Cuando requerimos demasiada motivación de los demás, sabemos en automático que hay un desequilibrio.
¿qué es lo que sucede? El yo está debilitado y por lo tanto necesita la motivación de otros. La fuerza de la Tiferet en la Cábala es la automotivación constante. ¿Cuál es la fuerza de la Tiferet? La automotivación constante. ¿Y es producto de qué? Me siento tan complacido con el camino que estoy recorriendo, que estoy siguiendo, que me automotivo permanentemente. Porque me siento complacido. Nadie me tiene que decir. Y parece que estoy por algo, por alguien, por lo que sea, pero no, es que me siento complacido. El mundo no entiende, no me importa, yo lo entiendo, me siento complacido. Así que constantemente me motivo y me motivo y me motivo. Esa es la fuerza de la Tiferet. La Cábala tiene un principio que debemos aprender hoy, que nos va a ayudar también mucho, y es, antes de los 40, antes de los 40 años, nosotros necesitamos la motivación exterior, ¿sí? Esa motivación exterior le pertenece a la yesod, al ego. ¿Ok? Lo estudiamos en la clase pasada. Pero en ese punto lo que estamos haciendo es que nuestro ego ayude al yo y lo estimule. Ejemplo, un padre, su hijo estudió, salió bien en el examen y él lo felicita por el logro y lo abraza y le da un premio. Automáticamente está el padre estimulando el ego del niño, la idea que tiene el niño de sí mismo, y esa idea estimula al yo, activando esa automotivación constante a partir de una motivación externa. ¿Qué sucede luego de los 40? No voy a preguntar edades acá, pero voy a explicar qué pasa luego de los 40, pues para que ustedes se respondan. Ahora, si usted luego de los 40 todavía depende de motivantes externos, cuidado, porque probablemente a nivel físico usted tiene una edad, pero a nivel mental, en ciertas áreas de su vida, tenga otra. Hoy día es muy común por las diferentes situaciones que se viven. Y allí tendríamos que proveernos de un padre y de una madre. Es decir, escenarios o personas que nos proporcionen las características de la Jofma y la Binah, de la Geset y la Kepurá. Luego de los 40, naturalmente requerimos independencia con dignidad. Independencia con dignidad. ¿Por qué? ¿O qué es? Es reconocer los méritos sin soberbia y las fallas sin humillación. Eso es luego de los 40. Porque independencia con dignidad serían las dos variables de la Tiferet. Independencia porque no dependo de la motivación del otro, y la verdadera independencia emocional es automotivación. Independencia emocional no es no necesitar emociones o no necesitar motivación, sino que es saber automotivarse a sí mismo. Perdonen la redundancia, ya con decir automotivarse se entiende. Esto puede generar una paradoja porque, a ver, si yo soy muy influenciado por lo que el otro diga, entonces puedo verme arrastrado por la fuerza del otro. Y eso nos lleva entonces a la paradoja del amor, porque obviamente somos influenciables de nuestra pareja o de la persona que nos guste. Entonces, pareciera ser
Hay una aparente paradoja porque pareciera ser que al amar a alguien somos arrastrados a la dependencia emocional. Y lo cierto es que no es así, porque el amor marca no una dependencia emocional, sino un vínculo emocional. Cuidado ahí. Y como es un vínculo emocional, volvemos nuevamente a los arquetipos, porque yo tengo, o volvemos nuevamente a Gesed, que amar en la medida que me amo. Mi medida de amor es el amor que me tengo a mí mismo. Y el amor que me tengo a mí mismo, ojo, porque a veces lo interpretamos muy emocionalmente, es que yo te hago a ti todo lo que me hago a mí, ¿ok? Entonces, ponme un límite de respeto, porque parte de amarte es respetarte. Entonces, amarme también sería ponerme un límite de hasta dónde puedo llegar en cuanto al respeto hacia ti. No sé si usted me está entendiendo. Y eso está en la Tiferet, eso está en la Tiferet. Y eso es Cábala, es que esa es la Cábala antigua. Por ahí empezaba, porque estamos ordenando las energías dentro de la Merkabah para luego con ella poder acceder a los misterios. No se accedía a los misterios o a los secretos sin ordenar las energías internas primeramente, cosa que hoy día parece estar al revés. Primero queremos acceder a las partes misteriosas, ocultas, a las experiencias, y después con la experiencia queremos ordenar las energías internas. Entonces nos quemamos. Los cabalistas todos están de acuerdo en que la relación más desequilibrada, que va a ser muy difícil de equilibrar para cualquier persona, es con los hijos. ¿Por qué? Porque a los hijos siempre los amamos más que a nosotros mismos. Y el problema es que de los hijos nunca enseña la Kabbalah. La Kabbalah Torah enseña esto, señores. No recibiremos de nuestros hijos el amor, el mismo nivel de amor que le damos. Porque el amor de nuestros hijos es para sus propios hijos. Así que usted dice, no, mis hijos no me aman como yo los amo. Eso es normal y está bien, porque tus hijos te van a amar como tú los amas cuando estén amando a los hijos de ellos y vean y entiendan a ti en su experiencia. Esto ya lo explicaba la Kabbalah hace mucho tiempo. Si lo hubiéramos sabido antes, wow. Entonces, amor incluye un grado de autoestima correcta, porque es amor en la medida que amo. Rabbi Nachman de Breslov dijo algo muy importante, y es que aquella persona que no tuvo cada día de su vida una hora para sí mismo, no vivió en aquel día. ¿Te entendió esa frase? También él dijo que una de las cuestiones que más se arrepiente una persona al momento de acercarse a su muerte es de no haber tenido tiempo consigo mismo, no haber tenido tiempo para sí mismo. ¿Usted se imagina pasar su vida pagando una deuda de otro?
¿Usted se imagina pasar una vida trabajando para el sueño de alguien más? La gran mayoría de la población está así actualmente. Para estar con nosotros mismos tenemos que tener una buena relación con nosotros mismos. La cábala va a ser muy insistente en que en el sendero espiritual usted debe de pasar tiempo consigo mismo. Y para pasar tiempo consigo mismo, usted no debería ser tan complicado con usted mismo. Porque usted puede dejar a todo mundo, pero no se puede dejar a usted. Entonces, ¿por qué ser tan complicado consigo mismo? La paz interior en la Kabbalah la ubicamos en la Tiferet. ¿Y qué es paz interior en la Tiferet? Paz interior en la Tiferet es avanzar frente a los obstáculos de la vida sin perderme. Así que pueden decidir en este momento si siguen en la Cábala o toman otro sendero, porque hay otro sendero que dice que la paz interior es, todo está bien, no hay problema. Aquí no, aquí el problema sigue siendo parte, no lo vamos a borrar. Pueden tomar una decisión hoy, dijo Elías, elegid entre Hashem y Baal. Abraham Maimónides, Abraham Maimónides dijo, para que sepan, Abraham Maimónides, el hijo de Maimónides, dijo que el mejor nivel de meditación en cuanto a paz interior se refiere se alcanza en medio de la vida social. No es aislarse, es en medio, en el sazón, en el calor del asunto. Y esto, señores, cuidado, porque soledad interior no implica que tenemos que no tener gente cerca. Hay que tener un punto en la Tiferet, es el punto del corazón. De hecho, creo que si alguien aquí ha estudiado o ha oído al doctor Michael Lightman, ha oído hablar de esto, el punto en el corazón, es algo que él toca muy constantemente, porque esa es la esencia de la Tiferet. El yo interior que protejo de todo porque me automotiva. La Tiferet es el yo que debe ser fuerte y confiar en sí mismo. Porque cuando termine el proceso de autoconstrucción, que es como quien dice la parte inicial y créanme que es la parte más bonita del sendero espiritual, luego que logramos esa tan anhelada paz interior, de esa autoconstrucción, nos vamos a tener que enfrentar a la otra parte. Y la otra parte es el reto de atravesar esto. Vamos a la pantalla. Cuando estudiamos la creación del universo, ¿cómo le llamamos a esta sección aquí entre Jofma y Binah? El abismo, ¿verdad? Pues perfecto. Resulta ser que esta sección de aquí, el abismo, tiene un detalle. Una vez que yo he logrado esa construcción, me voy a tener que enfrentar al reto de atravesar ese abismo e ir a Keter en el potencial y allí destruir el yo. Pero espérate, si me estás diciendo que lo estamos construyendo,
Lo estamos construyendo para después desbaratarlo. ¿Y qué es este estudio? Ah, por eso es que decían que la gente queda loca. Les explico. Esto lo vamos a ver en el siguiente estudio. Pero miren, en la mística no se puede destruir el yo si no hay un yo fuerte. Si no hay un yo fuerte, no se puede destruir el yo. Entonces, entrar a la mística con un yo débil, sin autoestima, sin identidad, es un desastre. Por eso en la espiritualidad muchas veces hay muchos problemas la gente a nivel emocional o por temas emocionales. Porque al llegar a la espiritualidad, los problemas emocionales se agudizan. En la cábala los problemas emocionales se agudizan. Hay que tener cuidado e ir sacando las clipots de a poquito, ¿ok? Es como limpiar la alfombra. Primero usted limpia la alfombra por arriba, ¿verdad? La aspira por arriba, todo bonito, por arriba. ¿Y qué es ese por arriba? De pronto aquí usted va a tener que tomar otra decisión, porque el por arriba es básicamente estas clases de inteligencia emocional, manejo del carácter, manejo de ira, la sanación, aprender el perdón, aprender a tener buenas relaciones interpersonales, por arriba. Vas al psicólogo a que te ayude porque hay un trauma que tuviste, que ta, por arriba. Pero luego que limpias la alfombra por arriba, hay que levantar la alfombra y hay que ir por abajo. Y esa es la cábala. Ese es el sendero místico. Ese es el sendero espiritual. Y hay un detalle. ¿Por qué cuando, ustedes nunca se han preguntado por qué cuando entraron al sendero místico o espiritual, parece que empezaron a ver más problemas, más líos en ustedes, en el mundo, en su forma como quien dice, caray, ¿y cuándo es que yo logro resolver todo este poco de situaciones? ¿No les ha pasado? La Cábala le da su explicación a todo. Y en este caso lo que sucede es que cuando venimos a la Cábala, aumentamos la luz, la conciencia, y por ende observamos con mayor profundidad. Y al observar, no solo ver, sino observar con profundidad, logramos ver lo que al trabajar la superficie no veíamos, porque entramos a lidiar con el mundo de las raíces. El yo, escúchenme acá, el yo en los primeros procesos de iniciación espiritual puede encontrarse con demasiada basura o clipots en las primeras etapas. Si usted está empezando ahorita en este camino de manera formal, porque como siempre le digo, no era lo mismo YouTube, redes, a entrar ya de manera formal, va a suceder algo. Usted en esta primera etapa va a encontrar mucha basura, va a encontrar muchas clipots a medida que vamos estudiando conceptos, principios y como simultáneamente a la cábala estamos conociendo la ley del Talmud, Gemara, Mishnah, comentarios, estamos conociendo principios, estamos en una constante autoevaluación. ¿Puede usted llegar a sentir la sensación de que es incapaz de corregirse por completo al ver que hay tantas cosas que tenga que trabajar? Y yo le voy a dar un consejo, porque esa sensación llega. De pronto usted está en la clase y usted está hablando, hoy se habló de la tríada intermedia y usted dice, estoy por todas partes mal, aquí un tema, acá.
Empezando por Gese, tengo 120 temas. En Geburá no termino de contar todavía y Tiferet como que lo quiero borrar. Voy a preguntar en la clase a ver si podemos quitar a Tiferet del árbol, si hay algún tipo de meditación. Entonces llega la sensación de será. O sea, ¿y cómo yo resuelvo todo esto? Yo tengo tantos años de vida. Yo siempre he contado que cuando yo empecé a estudiar hace unos 8 años atrás o más, yo estudiaba con una persona que hoy día es judía, es rabanit, y al esa persona tener tanta cercanía con rabinos ortodoxos, cuando nos enseñaba, nos enseñó desde la parte ortodoxa. Y en la parte ortodoxa todo tiene un régimen, una regla, una línea, un asunto. Y yo muchachito, ya habiendo vivido, ya teniendo mi niña, no me había casado, no nada. Uno viene de la fe convencional donde tú decías en el nombre de Jesús y sentías el perdón del Padre y cualquier cosa con la que no te sintieras conforme, tú le echabas la culpa al diablo y gloria a Dios, 3 días de ayuno, 2 vigilias, 3 coritos y salías adelante. Y de momento me siento a escuchar las clases y los principios y las bases, yo lloraba. Y aún hace par de años, 3 años atrás, 4 años atrás, todavía lloraba. Hoy día a veces hablo eh, con esa misma persona que ya hoy día ya es Rabani. Y yo le decía, si usted supiera que a veces yo le hacía hasta Inara, yo creo, porque cómo era posible tanta cosa. Con la edad que yo tengo, ya yo he cometido casi todos los pecados que cometió David. Y uno entra en una conciencia o un estado, y les pongo este ejemplo, donde siente que no va a poder corregir tantas cosas. Consejo sano, cójalo con calma, porque esa visión no es real. Eso es una hiperbórea, es una amplificación de la oscuridad, ¿ok? Y es producto de esos primeros pasos donde somos altamente inocentes y el alma tiene ese deseo incandescente de apegarse al infinito y de querer hacerlo todo bien, ¿ok? No se quede en esa estación. No hay que tener miedo a la parte oscura, ni vergüenza de la parte oscura, sino integrarla. Sin embargo, el proceso de aprender a integrar tu oscuridad no se aprende en el primer grado del misticismo o de la espiritualidad o de la cábala. Sobre todo cuando venimos con años de otro tipo de formación y de vida. Nos puede tomar hasta unos 3 añitos más estudiando así como lo estamos haciendo ahorita, dejar de creer que luchamos con nuestra sombra. Y puede que aún dejemos de creerlo, pero aunque ya dejemos de creer que luchamos con nuestra sombra, aún no sepamos cómo integrarla. Porque, ok, si no lucho con mi sombra, entonces ¿cómo la integro? Entonces, toma un tiempo. ¿Qué pasa? Que nuestra tiferet, la tiferet del yo, como quiere madurar, va muy rápido. Y mientras más rápido va la tiferet en una persona, va encontrando obstáculos. Mientras más rápido va, más obstáculos encuentra. Satán, el adversario, que ya hemos entendido su función, ataca al que más rápido va. Y ya entendimos acá lo que queremos decir con atacar, no vaya a pensar usted otra idea. Le coloca más pruebas, más obstáculos.
Si ves muchos obstáculos, entiende que vas elevándote muy rápido. Y eso no es malo. Estás viendo muchos obstáculos porque vas creciendo, te vas elevando muy rápido. Y si están en un camino espiritual, la cantidad de obstáculos que van a ir encontrando siempre va a ser mayor a los que veían antes de empezar ese camino de toma de conciencia. El precio a pagar por el crecimiento es el aumento de los obstáculos. Y eso tiene que ver con la Tiferet. En otras palabras, señores, si esto les está sucediendo, felicidades, están llevando bien el camino. Ahora, el que tiene poco obstáculo, recomendación que hace la Cábala, debe crear obstáculos para sí mismo. Si Satán no te ataca, la Kabbalah te va a enseñar a que tú debes convertirte en Satán para ti mismo. Aquí no hay manera de que no haya obstáculo. Si no te ataca, que te dejó ahí vago, haciendo nada, sin resolver nada, y tú ahí, rulay, tranquilo, en el crucero del amor, la Cábala te dice, tú mismo transforma ese crucero del amor en un buque de guerra, ¿eh? Vístete de novia, pero ponte botas de soldado. ¿Y a qué se refiere con convertirte en Satán para ti mismo? Es ponerte, crearte tú desafíos como método de automotivación, porque el Satán como inteligencia que está diseñada para tu crecimiento y para que te mantengas en el camino puede aburrirte sin desafíos para de esta manera excitar que tú mismo tomes desafíos. Sucede entonces que te conviene que te lleguen de frente los obstáculos. ¿Por qué? Para la sabiduría de la Kabbalah, el concepto del empoderamiento como el alcance del dominio de las fuerzas interiores no se logra hasta que se comprenda el funcionamiento del mal interior. Que veo que hay una pregunta justo sobre eso, así que voy adelantado a la pregunta. Qué bueno. Hay que comprender el funcionamiento del mal interior. Esa parte oscura, ese hilo de oscuridad puesto en nuestro interior, del cual la Cábala Torah nos enseña que no podemos escapar, porque si buscamos escapar o intentamos escapar de esa oscuridad, ella va a incrementar su fuerza. Esa oscuridad nosotros la podemos ver quizás como pensamiento negativo. Esa oscuridad nosotros la podemos ver como la inclinación hacia un patrón X de vida o cierta forma de carácter, pero está puesta allí no de casualidad, porque oscuridad puede simbolizar místicamente algo que ignoro y hasta que no interactúe con esa oscuridad, no sabré lo que ignoro y hasta que no lo sepa no lo domino. Sin embargo, mientras más intente actuar como que no hay nada o ignorarlo, más fuerte se hace. Entonces, para comprender el origen de, necesito interactuar con. Reconozcamos la parte oscura, es la propuesta que nos va a hacer la Cábala, reconozcamos la parte oscura para ponerla en su justa medida y así adquirir la autoestima correcta que de alguna forma va a trabajar en nosotros lo que en el nivel de Keter va a ser la emuná. ¿Y qué es la emuná en el nivel de Keter? Es autoconfianza. Autoconfianza.
que es estrategia para seguir el camino que a mí me toca. Repito, emuná, o lo que usted le llama fe, en el nivel de Keter es autoconfianza, y autoconfianza es estrategia en la Kabbalah para seguir el camino que a mí me toca. Ojo, no confunda autoconfianza con obstinación, porque la confianza místicamente tiene que ver con voluntad, voluntad con estrategia. Obstinación tiene que ver con idolatrar el método sin conocer el camino. So, la Tiferet confía en que la puerta abierta, se abrió esta puerta, ok, ese es el camino. Esta se cerró, este no es el camino. Así actúa la Tiferet. Pareciera que ella elige el camino, pero no, realmente lo recibe y lo acepta con humildad. Entonces, en la Tiferet lo que hay que trabajar es la parte oscura de jactarse o ser narcisista cuando el yo tiene baja estima o se cree lo último. Porque al creer que el yo es un producto terminado, hay problemas en la Tiferet. Por eso es que tenemos justo arriba de la Tiferet, en el mismo canal, a Keter. Porque no somos yo soy el que soy, sino que estamos siendo. Por eso no se puede definir como identidad fija algo, sino que nuestra identidad es dinámica. No soy el que soy, sino que estoy siendo el que estoy siendo. Rabbi Isaac Luria dice sobre el no definirse que cada hora tiene su poder y cada hora yo cambio. Así lo dijo Rabbi Isaac Luria. Cada hora tiene su poder y cada hora yo cambio. Nuestra identidad es totalmente dinámica. Cada vez que intento definir, realmente miento. Porque cuando hablo del yo, estoy hablando de lo que fui, no de lo que soy. Un ejemplo, en su hoja de vida, cuando usted busca un trabajo, usted no está describiendo lo que es, usted está describiendo lo que fue. Que realmente lo que es ahorita es que es desempleado, no habla inglés, no esto, no lo otro. Ese sería lo que soy es el trayecto. Lo que soy es justamente lo que no soy. Muchas veces ese grado de conciencia, ya vamos concluyendo para ir a las preguntas, va llegando luego de los 40 años o luego de que se viven experiencias muy cercanas a la muerte. ¿Por qué? Porque ahí tomamos conciencia de nuestra propia finitud y así aumenta el foco de dónde está el sentido de nuestra vida. Nace la urgencia de ser Israel. Cuando usted tiene una experiencia muy cercana a la muerte, o va llegando a los 40 y usted va envejeciendo, recuerde que la Tiferet quiere saber y hacer por lo cual vino aquí. Quiere dejar un legado. Entonces, en esas experiencias cercanas a la muerte o en esa edad, edades posteriores a los 40, usted empieza a tener contacto con su límite. Dice, ya, o sea, la vida es esta, aquí no es eterna. Empiezas a preguntarte, ¿qué se dirá de mí cuando yo no esté aquí? Hay gente que llega al punto y las preguntas son arquetípicas también, porque se preguntan quién va a estar el día de mi funeral. O sea, ¿cómo la gente tomará la noticia de mi partida? Tantos países en el mundo y yo solamente conozco Estados Unidos de mi habitación o la República Independiente de mi casa.
¿Qué voy a hacer? Y es, aunque usted no lo crea, esa crisis que le llaman la de los 40, que pone en jaque muchas cosas, pero no necesariamente tiene que cumplir 40 años. La gente que vive muchas desgracias, muchas pérdidas, siempre está en ese constante preguntarse a sí mismo qué hará, qué será. Y debido a esto es que se llega a madurar tanto. La Tiferet desea trascenderse a sí misma para poder contribuir al Tikkun Olam. Y de hecho, el Baal Shem Tov decía que el principio del Tikkun Olam, de la rectificación o la corrección del mundo, es nuestro Tikkun personal, o sea, el Tikkun Anefesh. Y eso es lo que pasa con la Tiferet. En esencia, lo que quiere nuestro ser es trascenderse a sí mismo, comprenderse a sí mismo lo suficiente como para poder aportar a que el mundo se comprenda a sí mismo. Ojalá no tuviera que llegarse a los 40 años, pero si no es llegando a los 40 años, entonces será a través de sufrimientos y experiencias dolosas que te van haciendo introspectar. Creces sin mami, sin papi, con abuelos, te toca la vida fuerte, tienes que fajarte muchísimo y entras en un contacto muy profundo contigo mismo, contigo mismo. Es ese contacto, no la carencia de crisis, sino el contacto que logras contigo en medio de las crisis, que te va llevando a madurar. Y de momento te encuentras teniendo 20 años físicamente y alcanzaste 60 en mente, por eso te cuesta casarte. Siento que hubo como un momento espejo, porque realmente respondes a otra edad a nivel psíquico, nadie lo notó. Entonces, en la Tiferet todo está en juego. En la Tiferet está en juego entrar a Keter. En la Tiferet está en juego si no tengo la fuerza suficiente para atravesar el abismo, y lo vuelvo a señalar. El abismo. Yo tengo que tener la fuerza suficiente para atravesar el abismo. Porque ¿qué representa el abismo? El vacío existencial. Entonces, cuando aparezca el vacío existencial en mí, aparece con la idea de esto o aquello no tiene sentido. La vida pierde el sentido. Atravesar el abismo depende de la suficiente confianza que tengo en el potencial que aún la Tiferet no ha extraído. Si no, no salgo de ese vacío existencial al que llego una vez de haber logrado la construcción del yo. Cuando yo voy a confiar en el potencial que tengo en el interior de mi Tiferet, cuando yo lo haga y lo logre, voy a derrotar entonces el sinsentido del abismo. Y el sinsentido se convierte en mi corona y arrancamos nuevamente la construcción de un yo superior. ¿Usted entendió eso? Es mi nivel de autoconfianza. Es mi nivel de autoconfianza lo que va a transformar mi vacío existencial en mi corona. Porque absolutamente nada ni nadie puede destruirme. Entonces, para los compañeros que pertenecen a la cábala cristiana pero están acá estudiando, ya les va a hacer sentido la explicación que hace el gnosticismo con respecto a la declaración de Yeshua: ninguno robe tu corona.
¿Ya entendí? Ese ninguno no se está refiriendo a nadie. Gnosticismo habla de las diferentes personalidades con las cuales nosotros vamos a tener que relacionarnos y los contextos que tendremos que enfrentar a lo largo de la vida y que no podemos dejarnos vencer de ninguno porque perderíamos esa corona que representa el acceso a la construcción de un yo superior totalmente desconocido para el yo en el nivel en el que nos encontramos. Y hasta aquí llegamos con la triada intermedia. Vamos al tiempo de preguntas y respuestas.